hablar. Todavía estaba haciendo tiempo para ver si entra Sole. La última parte del libro, que está en el libro, va sobre adicciones. Esperen que voy al libro. Ahí. No me deja entrar, no sé por qué. Espérenme, chicas. Recordá que si estás poniendo manualmente la contraseña, no es una O, sino es un 0. Es 8M minúscula, S mayúscula, E minúscula, 0 y G mayúscula. Bueno, a ver. Vamos a lo nuestro. Acompañamiento en adicciones. Acá. Esta última parte, desde la familia Soporte para la Recuperación de la Adicción a las Drogas, estaba dentro de las preguntas que les mandé. ¿Me escuchan bien? Sí. Y yo les dije, bueno, que lo lean y que cualquier cosa me pregunten. Vanina también me mandó esta semana el plan de trabajo, todavía no lo vi, pero una vez que tenga todos los voy a corregir, así les voy dando una devolución. No quiero yo como que sigan pasando las clases y perdamos tiempo, porque después no nos queda tiempo para todo lo que falta. ¿Vos tenés anotadas los números de clases, Lu? Esta es la 29. Esta es la 29. Yo pensaba que era la 32. Tengo mal anotado, entonces. Y que le voy a preguntar a Luciana, de seguro sale. Bueno, y hoy deberíamos empezar. Anabel dice que no puede. Deberíamos empezar. Esperen, que esto es largo. Con adultez, dice, que sería la unidad de trastornos mentales. ¿Sí? Pero para esto vamos a hacer un repaso sobre lo que es el aparato psíquico. Entonces, voy a salir de acá y vamos a ver, esperen, algunas cosas que están en internet y que están bien claritas, por eso es que elegí compartirles eso. Bueno, avanzando a poquito. Acá. Sobre el aparato psíquico, por ejemplo. Vamos a ir viendo aparato psíquico. Espérenme. Acá. No sé si se ve ahí. Nosotros ya habíamos hablado del aparato psíquico y dijimos que está formado por 3 instancias que están dentro de la psiquis del individuo. La psiquis del individuo o el aparato psíquico se forma durante los primeros años de vida y tiene como una reestructuración en la adolescencia. Eso es lo que dice el psicoanálisis, ¿sí? No pude, dice Soledad, no sé por qué. No se puede conectar. Ahí está. Bueno, entonces les decía, dice el psicoanálisis que tiene una reestructuración en la adolescencia, pero que se forma en la primera infancia, el aparato psíquico. Ahora, ¿qué es? Son 3 instancias que están dentro de la psiquis, a las que primero Freud llamó consciente, preconsciente e inconsciente. ¿Sí? Entonces, después hace un segundo estudio que se le llama segunda tópica y se va a llamar yo, super yo y ello. Hasta acá estamos claras, ¿no? Sí. Bueno, esta imagen, como estamos viendo,
muestra como el aparato psíquico que es un gran iceberg de hielo, donde todo está por debajo del agua y solo sale a la superficie lo que es consciente. Ni siquiera el yo casi. Fíjense que está como en una instancia ahí que el yo no siempre se muestra. ¿Por qué lo muestran así? Porque el yo no siempre sale a la luz o la persona no siempre manifiesta su yo con todo el mundo. No lo manifiesta con todo el mundo. No muestra cómo es en sí, ninguna de nosotros mostramos cómo somos en nuestra totalidad de la persona con todas las personas. Por ejemplo, yo soy una Mariel como profesora. Ustedes me conocen, digamos, de una manera. Pero quizás no soy tan así como me manifiesto siendo como profesora. Digamos, para conocerme realmente deberían estar cotidianamente conmigo y verme en todas mis facetas. No sé, la Mariel mamá, la Mariel ex esposa, ¿se entiende? La Mariel empleada, la Mariel que es profesora, la Mariel hija, hermana, digamos que nosotros todos tenemos como diferentes facetas o diferentes, no sé si caras, decir, porque no son caras, diferentes perfiles, ¿sí? Pero en todos los lugares no nos mostramos tal cual somos. Por eso es que el yo, en este caso, está por debajo del agua. Esa sería la explicación quizás más común que puedo encontrar para explicar esto, de que por eso el yo es parte del iceberg, es el que está casi cerca de la superficie, pero no siempre está por fuera de la superficie. Bueno, acá va a colocar el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Lo que más nos importaría a nosotros es saber cómo están ubicados dentro de la psiquis del individuo y de qué se trata cada una de ellas, cada una de estas instancias. Vamos a ver, era este archivito. Ahí siguen viendo la pantalla. ¿Cambió la pantalla? Díganme. Sí. ¿Sí? Bueno, sí. Tengo que dejar de compartir. Bueno, fíjense que acá hay otro cuadro, el aparato psíquico, y salen varias fechas. Elegí este archivo porque está reexplicado. Aguárdenme, no sé. Ahora sí. Dice, el aparato psíquico está gobernado por 3 principios. El principio del placer, el principio de realidad y el principio de nirvana. Ahora vamos a ver qué es cada uno. Después otro globito dice, contiene objetos internos y externos. Posee estructuras narcisistas responsables de la autoimagen y la autoestima. Después dice, aparato psíquico es el sistema de integración de la vida, de relación que adopta el individuo a su medio y que asegura su autonomía. Esa sería como una definición, ¿sí?, del aparato psíquico. Es un sistema. ¿Se acuerdan que yo les dije que Freud, al ser médico neurólogo, le puso aparato porque él conocía todo el cuerpo de esa manera? Aparato digestivo, aparato reproductor, entonces le puso a la psiquis aparato psíquico. Acá dice, es el sistema de integración de la vida, de relación del individuo, o de relación que adopta un individuo a su medio y que asegura su autonomía. Como definición, estaría bueno que la copien. Igualmente, estas mismas imágenes se las voy a pasar al grupo, si no quieren copiar y quieren escucharme. Luego dice, aparato psíquico fue utilizado por la teoría freudiana para subrayar ciertos caracteres que ésta atribuye al psiquismo, tales como su capacidad de transmitir y transformar una energía determinada y su diferenciación en sistemas o instancias. Luego dice, está constituido por 3 localidades, consciente, preconsciente y consciente, y al lado dice, yo y super yo. ¿Por qué no sacan la primera tópica? Porque la segunda tópica va a venir como a sumarse a la primera, pero no lo va a descartar. Eso es importante que lo sepamos. Y después dice, ¿cómo funciona? De 2 maneras simultáneas y complementarias.
el proceso primario y el proceso secundario. Todo esto lo vamos a ver ahora. De a poquito, esperen que... Para el costadito, si puedo ir. Eso quería hacer, no podía. Bueno, después dice, consciente. Se trata de la parte del aparato psíquico más próxima al mundo exterior y se encuentra entre este y la memoria. Su función es fundamentalmente perceptiva. ¿Qué quiere esto? ¿Qué quiere decir esto? Que está relacionada con la percepción, está totalmente, directamente relacionada con la percepción. Registra la información procedente del exterior y también la del interior. Propias de este sistema son también las funciones del pensamiento, razonamiento y rememoración. Es a él también a quien le toca el dominio y control de la motilidad. Sin embargo, el consciente no memoriza nada. Esto le corresponde a otro elemento que es el preconsciente. Después dice, preconsciente. El sistema preconsciente aparecería como una pantalla entre el sistema inconsciente y la conciencia, perdón. Esto del preconsciente, yo ya lo había dicho antes, es como un filtro que va a dejar, que va a ser, o como un colador que va a decir, bueno, qué es lo que pasa hacia la conciencia y qué es lo que no. Es esa instancia. Cumple esa función. A ver si me escribe. Ah, Soledad me dice. Código incorrecto, le dice. Esperen, chicas, discúlpenme. Que Soledad le dice código incorrecto. Ustedes entraron siempre con la misma, ¿no? Con la misma contraseña y el mismo... Yo estoy en el mismo lugar. No sé por qué puede ser. A ver si puedo entrar yo desde mi celular. ¿Hasta acá alguna pregunta que me quieren hacer? No, la verdad que no. Puedo entrar. Ah, lo desinstalé. No puedo entrar porque lo desinstalé. Soy yo que estoy hablando al grupo con Soledad. Algo del código está poniendo mal o no sé. Bueno, sigo entonces. Después dice, entonces el preconsciente comprende los pensamientos y vivencias que en un momento dado no son conscientes, pero que pueden convertirse en tales mediante un esfuerzo de atención. Esto es lo que yo les decía. No siempre los pensamientos y las vivencias se vuelven conscientes. El preconsciente hace como de filtro, de colador, y muchas cosas quedan en el inconsciente. Casi siempre, dice el psicoanálisis, lo que queda en el inconsciente es lo reprimido, o porque está prohibido o porque es doloroso para el individuo. Por lo tanto, aunque sus contenidos no se encuentran en el campo de la conciencia, pueden estarlo en cualquier momento. Sus contenidos son accesibles a la conciencia. Y por último, el inconsciente. Es la parte más arcaica y originaria del psiquismo y al mismo tiempo la parte más próxima a los confines psíquicos, a las fuentes pasionales. Se considera como el habitáculo de los impulsos innatos, los sentimientos, los deseos, los recuerdos reprimidos, etc. Y se caracteriza porque en general sus elementos son inaccesibles a la conciencia. Solo pueden acceder a esta a través del preconsciente, que cumple la función de sensor o filtro, lo que yo decía, por medio de la crítica o represión, excluyendo los elementos inconscientes que pueden dañarle. Los contenidos del inconsciente son contenidos reprimidos cuyo acceso al sistema preconsciente y consciente les ha sido negado por la acción de la represión. Ese es otro término que es muy común dentro de lo que es salud mental,
la represión, no la represión como la que nosotros conocemos de la represión policial, sino la represión que hace el individuo con sus recuerdos o con sus sentimientos. Estos contenidos tienen su origen principalmente de la vida del individuo concreto, especialmente en su infancia. Estos contenidos se rigen exclusivamente por el principio de placer. Bueno, volvamos a nosotros. Esperen que no las veo. Ahí está. ¿Hasta acá? ¿Cómo están? ¿Está clarito? Sí. Bueno. Supongo que las chicas que no dicen nada también lo ven claro. Ahora quería mostrarles esta parte. A ver. No puedo entrar. Recién lo tenía abierto. Acá estaba. No puedo porque... Esperen. No puedo porque comparto pantalla y no me deja entrar. A ver si puedo así. Bueno, esta es una imagen de Pinterest, que también grafica bien lo que es la estructura del aparato psíquico. De cómo está compuesto. Ahí voy, ¿eh? Acá, miren. Vimos recién consciente, preconsciente e inconsciente, y ahora este cuadro grafica lo que es el ello, el yo y el superyo. El ello está dominado por el principio de placer, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que cuando hablamos sobre aparato psíquico la primera vez, entre paréntesis, yo les había hablado sobre el aparato psíquico y la formación del aparato psíquico, ¿no? Porque ya pasó tanto tiempo de cuando empezamos. Creo que les había dado una clase de cómo se formó el aparato psíquico. No lo recuerdo. Parece que no me acuerdo. Lo único que tenemos es las tópicas que nos diste, pero bueno, no recuerdo. Que hablé yo de cómo, a ver, que yo hablé de Freud y de que hacía hipnosis y que por eso fue que formó el aparato psíquico. De eso, Sí, está bien, sí. de eso hablaba yo. Sí. No sé si escribimos algo, pero de eso hablamos, que yo les dije de que por medio de la hipnosis él empezó a descubrir que había algo en la psiquis del individuo, o algo que se llamaba psiquis, y que se podía separar en diferentes instancias. Bueno, Sí. y acá habla del ello, el yo y el superyo. El ello es el principio de placer, y como yo les decía en ese momento, por ejemplo, el psicoanálisis dice, o Freud dice, que un bebé es puro ello, porque está dominado por el deseo. Entonces, un bebé quiere comer, llora. Quiere dormir, llora. Tiene hambre, no, tiene hambre, ya lo dije. No sé, quiere upa, llora. Pide, lo único que hace es pedir, es puro deseo, no va a esperar a dar algo, ¿sí? Es solamente pedir. Por eso es que dice que el ello es el principio del placer. Después dice proceso primario. ¿Por qué proceso primario? Porque lo primero que tiene un individuo cuando nace es nada más, digamos, de alguna manera estructurado, es nada más que el ello, ¿sí? Lo único que está desarrollado en un individuo, en su psiquis del individuo cuando nace, es el ello. Todavía no está formado el yo, y mucho menos el superyo. Y otra de las características del ello es que es inconsciente. Y ahí lo podemos relacionar con la instancia de la primera tópica del inconsciente. Esperen que me tomo el mate. Detrás de cámara tengo a mi mamá haciéndome mate. Se ríen.
Bueno, después dice el yo. Esa debe ser Sole que está hablando. Sigo intentando, me dice, pobre, y nada, sigue igual. Capaz que será el internet de ella, no tengo ni idea. ¿Qué puede ser? Porque si ustedes pudieran entrar, no sé por qué ella no puede. Bueno, después está, entonces decía el yo. Y el yo está dominado por el principio de realidad. Yo les decía en ese momento que el yo está conectado con la realidad. Está en contacto con el mundo externo y tiene la función de mediar entre el ello, el super yo y la realidad. Lo que también dice el psicoanálisis, y que acá no lo dice, es que el yo se forma con la imagen del otro. O sea, un bebé cuando nace y tiene contacto con el mundo externo, contacto con otras personas, puede formar su yo. Ahora, no puede formar su yo si a un bebé, por ejemplo, se lo encierra en una jaula y se lo trata como un animalito, va a ser un animalito sin aparato psíquico. ¿Sí? Va a seguir, porque cuando un bebé nace, como la ciencia dice, es un cachorro humano. Y es eso lo que va a seguir siendo si no tiene contacto con otros humanos. Va a seguir siendo un cachorro, ¿sí? Entonces, el yo se estructura como está dominado por el principio de realidad solo si se forma en el individuo. No siempre se estructura bien el yo. Y eso lo vimos cuando vimos estructuras psíquicas. ¿Se acuerdan que vimos psicosis, neurosis y perversión? Y vimos que el yo se estructura con el entorno primario, que es la mamá, o el papá, o las personas que rodeen a ese niño, el entorno primario, y se va a estructurar con ellos. Por ejemplo, un hijo mío no va a ser igual a Luciana, digo, porque nunca tuvo contacto con ella. Seguro que su yo va a estar estructurado de una manera que va a ser muy parecido a mí, o va a tener características que son muy comunes a mi yo, porque es mi hijo, y se estructuró junto a mí, a mi lado, ¿sí? Entonces, por eso tiene que ver con el mundo externo y está conectado o está dominado por el principio de realidad. Ahora, si yo tomo a un bebé y lo crío, pero lo crío en una fantasía y le digo, por ejemplo, imagínense esto, que yo crié a un bebé y en cuanto empiece a entender, yo le diga que nosotros vivimos en un mundo de fantasía, donde todo el mundo nos está espiando y donde todos los demás, todo lo que está afuera es peligroso. Y ese yo que se va a estructurar no va a ser un yo tan bien estructurado como si fuese criado por una persona normal, ¿sí? Por una persona que está conectada con la realidad. No sé si me explico. Digamos que tiene mucho que ver la crianza para que se estructure el yo en un individuo. A ver, ahí tengo que admitir a alguien, espero que sea Soledad. Aguárdenme. Sí, ahí está. Está conectando el audio. Mariel. Sí. O sea que ahora lo que vamos a ver de los trastornos mentales tiene que ver con la segunda tópica. Siempre vamos a tratar con yo, ello, y no con la primera, o se relacionan de alguna forma. En realidad están total... Hola, Sole, perdóname. Hola. Al fin lo desinstalé y lo volví a instalar. Ah, mira, no sé por qué no te podías conectar, porque nosotras No sé. estábamos acá. Sí, digo, quedo como mentirosa, no pude ni abrirlo. Dije, bueno, lo desinstalo y lo instalo de nuevo a ver qué pasa y ahí me agarró. Claro, no, yo te entendía que vos me decías, pero no tengo idea, seguro era un error de instalación o algo así, como no sé nada de multimedia, yo hago conjeturas, pero capaz que nada que ver, no tengo Sí, yo idea. digo, por ahí los nenes me tocaron algo en el celular o no sé qué tocaron seguro y por eso. Porque siempre me anduvo, más bien nunca tuve problemas en entrar. Claro. Bueno, estábamos recién compartiendo pantalla y yo salí para poder admitirte a vos. Estamos hablando de aparato psíquico,
que es lo que vamos a hablar para empezar la nueva unidad, que es trastornos mentales. Luciana, me preguntabas vos, entonces, sí, en realidad, con la primera tópica, no, ya nos quedamos sin tiempo, la primera tópica se relaciona directamente con la segunda se va a sumar a la primera. Nosotros vamos a ver trastornos mentales, y vamos a ver cómo funciona esta estructura psíquica, o cómo es esta estructura psíquica en cada, no, mejor dicho, cómo es el aparato psíquico en cada estructura psíquica. Nosotros sabemos que hay 3 estructuras psíquicas: psicosis, neurosis, perversión, que lo vimos antes de hablar de autismo, ¿recuerdan? Bueno, esas 3 vamos a ver cómo está formado el aparato psíquico en estas 3 estructuras. Algo habíamos mencionado en ese momento, y ahora lo vamos a ver más detenidamente. Porque aparte tenemos que ver de cada estructura cuáles son sus manifestaciones, o sea, cómo se manifiesta cada estructura. Si ustedes van, ahora nos vamos a quedar sin tiempo, pero si ustedes van a su carpeta, yo había hecho un cuadro que diferenciaba psicología de psiquiatría de psicoanálisis. En ese cuadro de psicoanálisis dice que el psicoanálisis no habla de enfermedades mentales, sino habla de síntomas y de manifestaciones. Bueno, hoy o a partir de ahora, en esta unidad vamos a ver cómo son las manifestaciones de cada estructura. Cómo cada estructura se manifiesta en cada individuo, o en los individuos, ¿sí? Con diferentes, lo que nosotros conocemos como enfermedades. Por ejemplo, conocemos que la depresión es una enfermedad. Para la psiquiatría es una enfermedad, para el psicoanálisis es un síntoma, es una manifestación de su estructura. ¿Un síntoma de qué? Un síntoma es cuando vos tenés fiebre, es un síntoma de gripe, por ejemplo, ¿no? Ahora es síntoma de COVID, pero es un síntoma de gripe. Ahora, una depresión para el psicoanálisis es un síntoma de algo que le pasa al individuo, que está en el inconsciente y que el individuo no está pudiendo manejar, que seguramente lo tiene reprimido, o porque es doloroso o porque está prohibido, por ejemplo. Esa sería la explicación. Pero todo el tiempo vamos a hablar del inconsciente, del preconsciente, del consciente, del ello, el yo y el superyo. Por eso yo empecé con esto, elegí empezar con esto. Como les dije, les voy a pasar después las imágenes, que están en Google, no es que las busqué yo, las tengo archivadas. No las tengo archivadas en ningún lado, porque en todos los libros está lo mismo, y estas están buenas porque están como re claritas, nada más. Lo que tiene el psicoanálisis es que tiene muchas palabras rebuscadas, y después de Freud vino Lacan, y Lacan la complicó un poco más, y la verdad es que nosotros no necesitamos saber tanto de psicoanálisis, solo lo básico para poder ayudar a una persona con un trastorno mental X. Poder entender desde qué lugar viene su trastorno, y poder después hacer un acompañamiento terapéutico. Igualmente no vamos a trabajar nunca solas, y mucho menos en trastornos mentales. Cuando nos toque trabajar en salud mental, si elegimos trabajar en salud mental, sí o sí siempre tenés que estar relacionado con un psiquiatra o con un psicólogo, porque es imposible abordar a una persona sin ayuda de un profesional. Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando de alguna manera con mi vecina, que es una de las dueñas de esta casa que yo alquilo, no sé si les comenté, que ella tiene esquizofrenia, ¿sí? Como, digamos, como estructura psíquica de psicosis. La manifestación es esquizofrenia. Ella estuvo internada 1 año y medio en el Esteves. Y ahora, con esto de la cuarentena, está sola. La otra hermana, que es la que se hace cargo de ella, vive en Canadá. Y antes de la cuarentena, la que siempre está con ella es la hija, que tiene 20 años, que no vive con ella, pero que viene a verla todo el tiempo. Ella vive sola al lado de mi casa. Entonces, porque ya está bien, está medicada, entonces ella estaba yendo al hospital de día, casi todos los días, creo que iba 4 veces por semana y demás. Con esto de la cuarentena está sola. Entonces yo hablé con la hermana, que vive en Canadá, las dos me alquilan a mí, ponen. Sí, las dos me alquilan a mí. Entonces yo hablé con la hermana y le dije, mira, yo la puedo ir como ayudándola para que no esté sola, porque hay un montón de cosas dentro de la enfermedad que, aunque ella tenga la medicación, si está sola todo el tiempo y permanece sola, puede volver para atrás. Entonces ahora empecé a trabajar con ella. No estoy todo el tiempo con ella, voy de a ratos, o voy todos los días, 1 o 2 veces por semana, a ver cómo anda, y como que de alguna manera organizo
junto con la hermana desde Canadá, que le habla todo el día por teléfono, le organizamos el día, le pusimos actividades, porque no es una persona que aparte tiene como la tendencia a ser depresiva, entonces se tira en la cama, y al estar sola tanto tiempo, entonces lo más fácil va a ser para ella quedarse en la cama y nada más, ni siquiera hace cocinarse. Bueno, ahora estoy en eso, quería contarles eso, pero bueno, me adelanté. Nos quedan 4 minutos, así que voy a cortar acá y volvemos cuando termine la conversión de ¿cómo se llama? De la grabación, ¿sí? Yo les aviso por WhatsApp. Yo creo que ya vas a poder conectarte bien, Sole, porque si era eso de desinstalarlo, instalarlo. Pero Sí, sí. bueno, cualquier cosa que tengan alguna pregunta, anótensela y cuando volvemos lo charlamos. Bueno. Bueno.